días. ¿Me oyen bien? Sí, ya funciona el micrófono. Entonces, pues primero que todo, darle las gracias a los organizadores de este congreso por la invitación. Es un gusto estar acá en la ciudad de Barranquilla y como decía la presentadora, voy a hablar un poco de los retos económicos que este gobierno que acaba de empezar, que solo lleva 3 o 4 días, está recibiendo, porque los retos económicos no paran por el hecho de que un gobierno cambie, y en qué entorno político va a funcionar este gobierno para pasar las reformas que quiere pasar. Y una de esas reformas muy importantes que ya vimos que se presentó al Congreso de la República fue la reforma tributaria. Ahí ya me oyen. Perfecto. Perdón por la falla técnica. Entonces, como les decía, vamos a hablar de los retos y vamos a hablar de las reformas y la dificultad o la facilidad para pasar esas reformas. Entonces, espero que ya esté montada la presentación. Y vamos primero a hablar de los retos, que son varios. Y la lista, por supuesto, no es completa porque Colombia siempre es un país lleno de retos. Entonces, el primer reto tiene que ver con algo que es típico de las crisis económicas, y es que en las crisis económicas cae muy fuertemente la economía, pero como cae muy fuertemente, normalmente vuelve y rebota muy duro. Entonces la gente, cuando ve que la economía ya está empezando a rebotar, se empieza a tranquilizar y a pensar que la crisis ya pasó, pero lo que es común en las crisis es que la economía rebota, pero los indicadores sociales se demoran mucho más en mejorar. Y este gráfico que les voy a mostrar acá, y los voy a llevar paso a paso por cómo se construyó, trata de mostrar parte de esos problemas, de cómo la economía rebota, pero los temas sociales no necesariamente rebotan con la misma velocidad. Entonces, este gráfico lo que tiene es como una especie de carrera de caballos, que arranca en el año 2019, antes de que se inicie la pandemia. Entonces, en esa carrera de caballos en el partidor, en 2019 está la actividad económica, el empleo, el desempleo y la gente que no va al mercado de trabajo, que es lo que ustedes ven allí en el gráfico, se llama los inactivos. Arranca la carrera de caballos, algunos echan para arriba como el desempleo y la inactividad, otros echan para abajo como la actividad económica y el empleo, y vamos a ver qué le pasa a esa carrera de caballos en donde vamos ahora, con los datos más recientes. Entonces, fíjense primero en la línea azul, que es la de la actividad económica. Se cayó, empezó a rebotar, cruzó esa línea que ustedes ven en 100, que es el partidor de la carrera de caballos, y hoy en día está como en 110. Eso quiere decir está 10% por encima de donde arrancó. Con el empleo pasa algo parecido, se cayó, empezó a recuperarse, pero fíjense que la línea naranja, que es la del empleo, está justo en donde estaba en 2019. Es decir, acabamos de volver a recuperar los empleos que perdimos desde que arrancó la pandemia. Pero donde la cosa ya no se ve tan bien es con los dos últimos indicadores. El desempleo, que es la línea verde, pues subió durísimo, como todos ustedes bien saben, y ahora que está empezando a mejorar y está bajando, si miramos en dónde va la línea verde, está como en 115, es decir, estamos con 15% más desempleados que antes de la pandemia. Y finalmente, la línea punteada roja, que no se ve tan bien, es un tema muy importante en el mercado laboral, porque cuando nos encerraron en la pandemia, mucha gente que se quedó en la casa dejó de ir al mercado laboral. Y cuando volvieron a abrir la economía, que la gente debía volver al mercado laboral, mucha gente se quedó en la casa. Y entró a engrosar el grupo de los que se llaman inactivos, en donde normalmente están los estudiantes, los pensionados, las personas que cuidan de la casa, etc. Pero se engrosó por mucha gente que el mercado laboral sacó y no han vuelto. Y si ustedes ven la línea roja, que está en la carrera de caballos en 120, quiere decir que todavía hay 20 personas más en la inactividad, 20% más personas en la inactividad que antes de la pandemia. Como 1 millón de personas no han vuelto al mercado laboral a buscar trabajo. Cuando esas personas vuelvan, porque en algún momento tendrán que volver, pues va a ser mucho más difícil bajar el desempleo.
La pobreza es otro de esos indicadores que recoge muy bien los estragos sociales que causó la pandemia. En la línea naranja, que ustedes ven en el gráfico, está la pobreza medida por el DANE. Y el número significa qué porcentaje de los colombianos están en situación de pobreza. Por supuesto, subió muy fuertemente cuando llegó la pandemia en el año 2020, llegamos a tener una pobreza de más del 42%. Y ahora, en 2021, que son los datos más recientes que hay, los de este año saldrán solo en 2023, empezó a bajar nuevamente la pobreza, pero ese 39.3 es más alto que el nivel de pobreza que teníamos antes de que la pandemia iniciara. De hecho, pasamos de por ahí, ¿qué será? Casi 35 a 39, esos 4 puntos más de pobreza son 2 millones de personas. Entonces, cuando uno piensa, dentro de las muchas razones, porque hay muchas, de por qué ahora tenemos un nuevo presidente que es una persona que es más de izquierda que otros presidentes de Colombia que solíamos tener, en parte es por el descontento de una cantidad de gente que la pandemia dejó en una situación bastante precaria, a pesar de que ya empezó el rebote de la economía. Pero fíjense la línea azul también la calcula el DANE y viene de otra encuesta que se llama la encuesta de calidad de vida, que es tal vez la encuesta más grande que periódicamente hace el DANE en Colombia. Y a los jefes de hogar que encuesta el DANE les pregunta si se sienten o no se sienten pobres. Y lo que muestra la línea azul es el porcentaje de jefes de hogar que dicen sentirse viviendo en un hogar pobre. Entonces, las líneas de pobreza dura, con datos objetivos medida por el DANE, que es la naranjada, y la percepción de pobreza van bastante de la mano. Normalmente cuando cae una cae la otra y cuando sube una sube la otra, pero fíjense lo que le pasa a la línea azul en el último tramo. La pobreza objetivamente medida, que es la naranja, cayó un poco, pero la percepción de pobreza subió muy fuertemente y está casi en el 50%. Entonces, a este país le falta mucho camino por recorrer para dejar atrás los efectos de la pandemia, así la economía esté creciendo bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del segundo reto, que es la inflación. La inflación está por encima de donde suele estar y nos tiene muy preocupados a todos, y no es un fenómeno que solo afecte a Colombia, sino es un fenómeno internacional. Y aquí hay 3 medidas distintas de inflación. Arriba a la izquierda está la inflación total, que es la que ustedes ven todos los meses en el periódico. Arriba a la derecha está la inflación de alimentos, que es la que está jalonando fuertemente la inflación hacia arriba. Y abajo, en la mitad, está la inflación quitando los alimentos, que es un indicador que sigue muy de cerca el Banco de la República cuando toma sus decisiones de subir tasas de interés. Y todas están disparadas. ¿Cómo se lee este gráfico? Muy rápidamente, la línea roja es lo que en promedio es ese indicador a lo largo del año. Entonces, fíjense allá en el gráfico a la izquierda arriba, la línea roja está ligeramente por debajo de 4%, es decir, dentro del rango meta del Banco de la República. Eso es lo que ocurre normalmente, pero en 2020, que es la verde, empezó a acelerarse, y la línea azul, que es 2022, pues está totalmente disparada y por fuera del rango del Banco de la República, está por encima de 10% la inflación. Pero la inflación de alimentos, que es la de arriba a la derecha, está casi en 25%. Y la inflación sin alimentos, que es la que les digo que el Banco de la República sigue mucho y le interesa mucho que esté dentro del rango meta, está como en 7 y pico por ciento. Entonces, el Banco de la República, que tiene, como ustedes saben, la responsabilidad constitucional de hacer que el peso colombiano mantenga su poder adquisitivo, es decir, que haya baja inflación, pues dadas estas circunstancias, tiene que subir sus tasas de interés. Y lo está haciendo, como lo hemos visto. Pero la otra implicación importante que tiene la inflación, como dice el título de la diapositiva, es en términos de pobreza. Porque en Colombia, ustedes saben, cuando el DANE publica sus números, se habla de pobreza y se habla de pobreza extrema. Y la pobreza extrema, la gente cae en pobreza extrema cuando no tiene ni la plata suficiente para comprar la comida que diariamente se necesita para vivir normalmente. La Organización Mundial de la Salud dice que una persona adulta que no come 2.200 calorías al día, porque no tiene el dinero para hacerlo, es pobre extrema. Entonces, así la economía esté recuperándose y así los ingresos de las personas de bajos ingresos se estén recuperando, si la inflación de alimentos va caminando más rápido, el próximo año, cuando salgan los números de este año,
van a ver que tendremos más pobreza extrema y más pobreza en el país por cuenta de la inflación. Entonces, la lucha del Banco de la República contra la inflación no es solo por su mandato constitucional, sino, como dice bien el Banco de la República, y ustedes han oído hablar muchas veces, la inflación es un impuesto que desproporcionadamente le pega a la gente pobre en el país. Entonces, solucionar el problema inflacionario va en pro principalmente de las personas de menos ingresos. Aquí está nuevamente la inflación, pero ya no partiendo entre alimentos y sin alimentos, etcétera, sino mirando cómo afecta la inflación a diferentes grupos de la población. Y el DANE parte la población en 4 grupos: las personas ricas, las personas de clase media, las personas vulnerables que tienen riesgo de caer en pobreza y las personas pobres. La diferencia grande entre esos 4 grupos es cuánto pesan los alimentos en el gasto que hacen esas familias. No, lógicamente, en las personas más pobres, los alimentos ocupan un porcentaje más alto del gasto y por lo tanto esa inflación tan alta de alimentos que está afectando al país le pega más duro a ese grupo de personas. Y fíjense cómo la línea azul, que es la inflación de las personas de altos ingresos, está en 8 y pico, mientras que la roja, que es la de las personas más pobres, pues está ya bordeando el 12%. Entonces, esto se los quería traer no solo para subrayar el impacto que tiene la inflación en las personas más pobres, cuando especialmente es de alimentos, sino que esta inflación de ingresos bajos, con toda seguridad va a ser la base o el piso de la discusión del ajuste del salario mínimo del próximo año. Entonces es un indicador que es muy importante tener en cuenta, porque el salario mínimo pues afecta más a personas de menos ingresos que a personas de altos ingresos, por supuesto. Bueno, este es un tercer reto que tiene la economía colombiana y del cual no se habla tanto. Y lo traigo a colación, y es muy importante traerlo acá porque también es una gran preocupación del Banco de la República, y es el déficit externo de Colombia. Colombia compra del resto del mundo muchas más cosas de las que le vende al resto del mundo. Y aunque es una regla que no está escrita necesariamente en un libro de texto, el Fondo Monetario, las grandes instituciones internacionales o los inversionistas se preocupan mucho cuando ese déficit externo como porcentaje del PIB es más grande de 5%. Si el déficit externo, que nosotros los economistas llamamos la cuenta corriente del país, ese déficit es más grande del 5% del PIB, se empiezan a prender todas las alarmas. Cuando Colombia sufrió el desplome de los precios del petróleo en 2015, y ustedes lo ven en el gráfico de la izquierda, bueno, si apunto acá no lo ven todos, pero miren la línea verde del gráfico de la izquierda por allá en 2015-2016. El déficit, que se mide entre más grande hacia abajo, llegó a casi 7% del PIB. Se prendieron todas las alarmas, porque el problema, igual que un hogar, es que cuando el país compra más de lo que vende, pues alguien le tiene que prestar la diferencia. Y huecos o desbalances tan grandes implican ir a buscar grandes cantidades de financiación afuera. Entonces, en esa época, en 2015, el Banco de la República se vio obligado a subir sus tasas de interés para reducir ese desequilibrio externo. ¿Cómo las tasas del Banco de la República ayudan a reducir ese déficit externo? De la siguiente manera: el banco sube las tasas, la gente gasta menos y como el país ya no crece tanto porque la gente gasta menos, pues el país ya no importa tantas cosas de afuera y eso reduce el déficit externo. Ahora estamos volviendo a vivir una circunstancia parecida. Fíjense que esa línea verde del déficit se corrigió después de 2017, pero ahora en la época de la pandemia volvió a crecer y ahora está por encima de 6% del PIB, es decir, por encima de 5%, es decir, todas las alarmas se volvieron a prender. Y el mundo está muy turbulento y la liquidez internacional se está reduciendo y conseguir financiación es más costoso. Luego es prioritario para el país, así uno no lo vea o no lo sienta en el día a día, reducir el riesgo de financiar este roto tan grande. Entonces, ¿qué va a hacer el Banco de la República? Además de subir la tasa de interés para controlar la inflación, subir la tasa de interés para controlar este déficit externo. Y eso, digamos, a la gente no le gusta que el banco suba las tasas de interés, pero tener un problema de falta de financiación externa es tremendo. Exactamente eso fue lo que propició la crisis de 1999 en Colombia. Entonces, otra razón para que el Banco de la República suba sus tasas de interés. Y aquí me voy a detener un segundo porque este es un punto muy importante, porque pues lo que hace el Banco de la República es algo que uno busca y lee en los periódicos
todas las veces que sale la noticia es la siguiente. La tasa de interés que fija el Banco de la República en sí misma no dice nada. La tasa de interés es relevante en relación con la inflación que está tratando de controlar. Entonces, si la tasa de interés del banco sube más rápido que la inflación que está tratando de controlar, se vuelve realmente restrictiva la tasa de interés. Pero si la tasa de interés del banco sube, pero la inflación sube mucho más rápido, pues el Banco de la República no está haciendo su tarea para controlar la inflación. Entonces, el gráfico de la izquierda tiene en la línea azul la tasa de interés que sale en los periódicos que decide la Junta del Banco de la República. Y la línea negra son las expectativas de inflación que tienen los agentes para los próximos 12 meses. Entonces, la diferencia entre esas dos, la tasa del banco menos lo que la gente espera que sea la inflación, es la medida más utilizada para el Banco de la República para saber si su tasa de interés está siendo frenadora de la economía o impulsadora de la economía. En el gráfico de la derecha está la diferencia entre las dos líneas de la otra, entre la tasa de interés del banco y la inflación que esperan los colombianos en las encuestas. Y fíjense que hay un rectangulito ahí en la mitad que dice tasa de interés neutral. Entonces, hay un cierto nivel de diferencia entre la tasa del banco y la inflación, o la tasa real de intervención del banco, que ni impulsa la economía ni frena la economía. Si la tasa está por encima de ese nivel, de esa zona gris, el banco está frenando la economía. Y si la tasa está por debajo de esa zona gris, pues el Banco de la República está impulsando a que los agentes de la economía gasten. Las zonas en las que la línea de la derecha está por debajo de la zona gris están resaltadas en verde, o sea, son épocas de política monetaria expansiva que le ayuda a la economía, y las zonas rojas son los momentos en que la tasa real del banco está por encima de la tasa neutral, que es cuando el banco está queriendo frenar la economía. Entonces, eso pasó en 2016, y si ustedes miran puro a la derecha de ese gráfico de la derecha, ven que alcanza a aparecer una nueva franja roja. El Banco de la República acaba de volver a entrar después de muchos años nuevamente a tener una política monetaria contraccionista, por todas las razones que hemos hablado hasta ahora. Y en la medida en que la inflación no cede, pues las tasas del Banco Central tampoco van a ceder por ahora, porque lo que buscan es restarle presión a la inflación y restarle presión al gasto de la economía que resultan importaciones que nos incrementan el desbalance externo. Y la tasa que fija el banco, la que sale en los periódicos, que está nuevamente en azul en este gráfico, le pega a las demás tasas de interés de la economía. Ese es el objetivo de la política monetaria. Yo, Banco Central, subo mis tasas o bajo mis tasas, esperando que las demás tasas de interés de la economía suban o bajen. Y la línea negra que está en este gráfico que ustedes ven acá es el promedio de las tasas activas o de colocación del sistema financiero en Colombia. Y pues uno ve que van de la mano de la tasa del banco, obviamente con un margen grandote, porque pues las tasas de colocación son mucho más altas que las que fija el Banco de la República, pero en la medida en que el Banco de la República está subiendo fuertemente las tasas, las tasas de colocación a las que le prestan a los colombianos, entre ellas las tasas de interés hipotecarias, pues están subiendo. Con el objetivo, como les digo, explícito de que la gente gaste menos, porque es más costoso tomar riesgos que implican crédito hacia adelante. Muy bien. En este gráfico está el crecimiento real, por encima de la inflación, de los dos tipos de cartera en los que se meten los hogares. La cartera de consumo, en la línea roja, está creciendo 11% por encima de la inflación. Y la cartera hipotecaria, que es la verde, está creciendo 3% por encima de la inflación. Entonces, la gente está pidiendo crédito para atender cosas mucho más inmediatas, que no implican incurrir en tantos riesgos, entre comillas, hacia adelante, como meterse a comprar una casa, que es una decisión de muchos años, y por eso el crecimiento de la cartera hipotecaria se está moderando. No es un ataque explícito ni direccionado al sector hipotecario, es una consecuencia de una decisión de política que tiene que hacer el Banco Central para controlar una serie de problemas que ya hemos visto hasta ahora, pero pues el impacto sobre el mercado hipotecario pues es indudable. En este gráfico, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver este indicador, pero Fedesarrollo en sus encuestas de confianza del consumidor, entre las muchas preguntas que hace, le pregunta a la gente si cree que es un buen momento o no para comprar vivienda.
Ese es un indicador que se sigue mucho y que estoy seguro que ustedes siguen mucho y ese lo conocen, pero el DANE empezó a publicar en una encuesta que se llama la encuesta de pulso social. Entre las muchas preguntas que le hace a los hogares, le hace esa. Y la pregunta es, está ahí en chiquito, pero dice, ¿algún miembro de su hogar o usted está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda en los próximos 2 años? Y yo me pasé a los números del DANE y dejé un poco atrás los números de FEDesarrollo, no porque los números de FEDesarrollo sean malos, ni mucho menos, sino porque el DANE hace muchísimas más encuestas. Si ustedes se acuerdan ahorita que estábamos en las campañas electorales y salían las encuestas de quién iba a ganar, esas eran encuestas que se hacían por allá 1.000 o 2.000 o máximo 4.000 personas. Esta encuesta que hace el DANE mensualmente llega a 10.500 personas. Entonces es una encuesta súper robusta y representativa y lo que está para las distintas ciudades que ustedes ven acá es la evolución del porcentaje de hogares que dijeron sí a la pregunta de si están pensando ellos o algún miembro del hogar comprar, remodelar, etcétera, casa. Entonces, allá abajo a la derecha está el total nacional y lo que vemos es que está, digamos, relativamente estable últimamente, ese porcentaje de personas que dicen que sí, pero si miran en las otras ciudades hay unos comportamientos súper diversos. Por ejemplo, en Bucaramanga ha aumentado bastante el porcentaje de personas que dicen que sí, están dispuestos a meterse en el riesgo de comprar bien en los próximos años, pero en el penúltimo de abajo, que es Valledupar, ahí está, digamos, por ejemplo, bastante baja esa respuesta. Entonces, en la medida en que las tasas de interés van a seguir subiendo, la disposición a comprar vivienda, pues, razonablemente deberá moderarse. No se va a desplomar ni va a colapsar, pero del resto de la mano del resto de la economía debe enfriarse un poco. Y aquí está, en este caso construido por el Banco de la República, la evolución de los precios de la vivienda usada a la izquierda en la línea azul y nueva a la derecha en las líneas rojas. Estos son índices de precios reales, es decir, ya quitándole el efecto de la inflación. Y fíjense que tanto en el caso del precio de la vivienda usada, que es una carrera de caballos nuevamente que arrancó en 2019, está a punto de retornar tuvo un repunte después de lo feo que pasó a principios de 2020, creció bastante, pues creció de forma importante el precio de la vivienda usada, pero ya empezó a ceder, según el Banco de la República, y en la vivienda nueva, que ahí está más desagregado para las grandes ciudades del país, pues en el pasado reciente ya cayó por debajo del inicio de la carrera de caballos en 2019, lo cual quiere decir no que el precio de la vivienda no esté subiendo, sino que la inflación está subiendo más rápido que el precio de la vivienda. Entonces, eso es un signo de que esta política monetaria de la que estaba hablando está empezando, no solo en este sector, sino en otros, a moderar bastantes comportamientos. Bueno, llegamos al final de los retos, del capítulo de los retos, con el tema fiscal. Ustedes saben muy bien que por cuenta de la pandemia el gobierno colombiano tuvo que gastar una cantidad de plata mucha más allá de la que tenía para ayudarle a los hogares, a las empresas, a las vacunas, a sortear todo este proceso que implicó el coronavirus, y por cuenta de eso el déficit fiscal se subió de una manera muy importante. Así como el déficit externo se mide como porcentaje del PIB, el déficit fiscal se mide como porcentaje del PIB y nuevamente entre más abajo la raya, más grande el déficit. Y la línea azul, que es el histórico, muestra que Colombia en los años previos a la pandemia vivía con un déficit entre el 2 y el 4% del PIB, pero por cuenta de la pandemia la línea azul se desplomó hasta casi 8% del PIB en 2020. En 2021 mejoró un poco la cosa a 7,1 y la línea roja muestra para dónde debería ir el déficit fiscal del gobierno en los próximos 10 años. Y pues fíjense que debe arrancar del 7,1 del año pasado a 5,6 este año, después a 3 y pico, y después de unos ires y venires debe en principio estabilizarse en 3%. Entonces viene un proceso de ajuste fiscal en Colombia. Ya empezó, pero va a continuar. Lo interesante de este gráfico es que estos son datos del Ministerio de Hacienda de junio pasado, es decir, del Ministerio de Hacienda del gobierno anterior, que no suponían en su pronóstico de la línea roja hacia adelante que iba a haber una nueva reforma tributaria, pues que ya sabemos que acaba de ser presentada al Congreso. Entonces,
sin reforma tributaria, el gobierno colombiano tiene que producir un esfuerzo fiscal para bajar su endeudamiento. ¿Qué impacto va a tener sobre ese esfuerzo? La reforma tributaria es algo de lo cual vamos a hablar ahorita en un segundo, pero otro reto grande que tiene Colombia es bajar el desequilibrio del gobierno para bajar la deuda del gobierno, porque un gobierno muy endeudado es un gobierno que está mal preparado para cuando vengan los siguientes problemas. Aquí está la deuda que me la voy a saltar. Muy bien. Y el último reto de la lista es algo que en el papel suena muy bien y que creo que ninguno en este escenario estaría en principio en desacuerdo con la importancia de cumplir con ese reto, pero el gráfico que traigo acá busca ilustrar la dificultad de cumplir con ese reto. ¿Cuál es ese reto? El de que Colombia haga transición y se aleje de los combustibles fósiles, que no son buenos para el medio ambiente, que son pésimos para el calentamiento global, etc. Pero fíjense lo que es la historia de las exportaciones colombianas. En el gráfico, si ustedes alcanzan a ver, los ejes verticales van de 0 a 100. Es decir, ahí está el 100% de las exportaciones de bienes de Colombia. Y están partidas en distintos grupos de bienes, que ya les voy a explicar cuáles son, pero si miran el eje horizontal, va desde los 70s hasta hoy. Entonces, en los 70s y 80s, lo que predominaba en las exportaciones colombianas era el café, que es la zona naranja. Un producto, un precio, que no controlamos y que fluctúa internacionalmente más allá del control que tenemos, a pesar de que Colombia era un exportador de café muy importante. Cuando el café empieza a perder importancia en la economía colombiana, ese vacío o esa agua de la piscina que bajó se llenó con las exportaciones de carbón y de petróleo. Petróleo es la azul y carbón es la gris. Y si ustedes se fijan al final del gráfico, es decir, hoy carbón y petróleo son grosso modo lo que era el café de los 70s y 80s. Ya no un producto dependiendo de un precio que no controlamos, sino dos productos dependiendo de dos precios que tampoco controlamos. Y lo amarillo es todo el resto de las exportaciones, manufacturadas, de oro, de flores, de banano, de lo que quieran. Pero nosotros tenemos muy concentradas las exportaciones. Y si Colombia quiere diversificar las exportaciones, es decir, quiere hacerle ganar participación al área amarilla, hay dos formas de hacerlo. O las exportaciones amarillas alcanzan a las de petróleo y carbón y así se diversifica la matriz, o las exportaciones de petróleo y carbón son obligadas a bajarse hasta donde están las amarillas, que es otra forma de diversificar, pero es una forma negativa de diversificar. ¿Y cuál es el peligro del segundo mundo? En que yo trato de empujar hacia abajo esos sectores para que no exporten, etc. Eso está en este gráfico. Entonces este gráfico tiene lo siguiente, la línea tenue negra es la balanza comercial de Colombia, que si ustedes se fijan de 2014 para acá se empezó a volver supremamente deficitaria. Hoy en día la balanza comercial tiene un déficit de más de 20.000 millones de dólares, o casi 20.000 millones de dólares. Pero entonces lo que hice en este gráfico fue descomponer esa balanza comercial entre, por un lado, lo petrolero, no tenía los datos para hacerlo de carbón, pero pues petróleo es el grueso, entre lo petrolero, que es lo azul, y todo el resto, que es lo rojo. La suma de lo rojo y lo azul da la línea negra. Entonces, ¿qué es lo que está en la línea azul? Las exportaciones de petróleo menos las importaciones de combustibles que hace Colombia. Y ahí tenemos un balance súper positivo, no tan positivo como en 2013 o 2014, pero tenemos algo muy positivo. Pero si uno prescinde del petróleo, se queda solo con la línea roja, que es un déficit mucho peor comercial que el que tenemos hoy en día. Entonces, Corficolombiana hacía un ejercicio hace un par de meses diciendo que si se acaba con el petróleo podríamos tener una tasa de cambio de 7.000 pesos. No es loco ese cálculo. Que vean lo que pasaría si salimos del petróleo. Entonces Colombia tiene que salir del petróleo, así como el mundo tiene que salir del petróleo. Pero forzar ese proceso y obligar a que diversifiquemos por la negativa puede ser muy complicado para la economía colombiana. No solo por lo externo, aquí se ve, lo que exportamos de petróleo, sino también por lo importante que es el petróleo como generador de ingresos para el gobierno colombiano. Entonces aquí está ilustrada esa importancia de dos maneras. A la izquierda, ¿cuánto pesan los ingresos que el gobierno deriva del petróleo? Que
que son cuáles los impuestos que pagan las petroleras y los dividendos que paga Ecopetrol al gobierno como porcentaje del PIB, y fíjense, si ustedes van a las barras de 2022, 2023, pesan 2 puntos o más puntos del PIB, y si van a la derecha ya no es en puntos del PIB, sino como porcentaje de todos los ingresos del gobierno. Y si se fijan, 2022 o 2023, más del 10% de todos los ingresos que recibe el gobierno colombiano provienen del petróleo. Entonces, si perdemos esos ingresos, ¿de dónde los vamos a sacar? Es una pregunta bien difícil de contestar. Bueno, entonces con esos retos llega un nuevo gobierno a Colombia. Esos retos todos siguen idénticos. Entre el sábado a las 12 de la noche, antes del 7 de agosto, y el lunes a las 8 de la mañana que ya tenemos nuevo presidente. Todos esos retos siguen igualitos. Entonces llega un gobierno con una agenda que quiere hacer muchas cosas, como todos los gobiernos cuando se estrenan tienen una lista muy larga de cosas que quieren hacer. Entonces vamos a hablar un poco del entorno político en que van a tener que desarrollar esas reformas. Entonces lo primero es echarle una repasada rápida, aunque ustedes estos mapas los vieron muchísimas veces en el periódico durante toda la campaña presidencial, de cómo fueron los resultados de la primera vuelta en la izquierda y de la segunda vuelta a la derecha. Concentrémonos en el mapa de la segunda vuelta. Los departamentos rojos son los departamentos donde ganó Gustavo Petro y los verdes son los departamentos donde ganó Rodolfo Hernández. ¿Cuál es la particularidad económica de ese resultado electoral? Que quitando a Bogotá, que me imagino alcanzan a verlo por allá en el centro del mapa con rojo, que ahí sabemos que ganó Petro, el resto de la victoria de Gustavo Petro estuvo en la periferia colombiana, que es las regiones más pobres del país en promedio. Digamos, por supuesto, Barranquilla no es una ciudad pobre, pero en general la costa atlántica, la pacífica y la Amazonia y el sur de la Orinoquia son regiones pobres. Mientras que el núcleo rico de Colombia, Antioquia, Santander, Cundinamarca, etcétera, votaron por Rodolfo Hernández. Entonces, lo que la gente de la periferia, que fue la que hizo ganar a Gustavo Petro, espera es muchas cosas del gobierno. El Estado que no ha llegado, el agua potable que no está, la justicia que no opera, las carreteras que no están. Muchas cosas se esperan. Entonces, este es un reto grande para el gobierno que entra, porque vimos atrás que el gobierno colombiano, no importa si hubiera ganado Rodolfo Hernández o Gustavo Petro, tiene que hacer un ajuste fiscal. Entonces, si yo tengo que entregarle cosas a todas estas personas que son las más pobres del país, ¿cómo hago para entregar eso al tiempo que reduzco el déficit fiscal? Haciendo una reforma tributaria, ¿no? Para poder gastar más. Entonces ya hablaremos un poco de eso. ¿Cómo está organizado el Congreso que acaba de arrancar? Sin mirar los partidos, allá a la izquierda, concentremos más bien en lo que de aquí al 7 de septiembre sabremos si se convierte en una realidad o no con esta distribución, y es qué partidos políticos se declaran de gobierno, qué partidos políticos se declaran independientes y qué partidos políticos se declaran de oposición. El lila, el gris y el azul. Si salen como pronostica la silla vacía, que de ahí sacamos este gráfico, el gobierno va a tener el 58% del Senado, que está en esta diapositiva. Y si pasamos a la siguiente, que es la Cámara, va a tener también el 58% de la Cámara. Entonces, hay dos maneras de leer ese 58. La primera forma de leerlo es, como es más de la mitad más uno, pues este gobierno llegó con una aplanadora que va a poder pasar absolutamente todo lo que quiera y su agenda no va a tener, digamos, ningún tipo de restricción política. Pero la otra forma de leer esta composición es la siguiente, y ustedes saben que sin los nuevos aliados que ha ido consiguiendo el gobierno, los partidos del núcleo más duro de la izquierda y la centroizquierda en Colombia no tienen el 58% del Congreso, sino por ahí el 38%. No tienen las mayorías. Entonces, la construcción de las mayorías requirió personas de un espectro político muy diverso. Entonces, una coalición, aunque sea de 58%, compuesta por partidos políticos tan diversos, no es un cheque en blanco, al revés. Puede ser más bien es una limitante a las reformas más duras. Y yo creo que ese va a ser más bien el mundo. No quiere decir que no pase ninguna reforma, pero las reformas más extremas van a ser muchísimo más difíciles de pasar que las reformas o los retos de reformas que enfrentaron en su momento o Álvaro Uribe
o Juan Manuel Santos, que tenían coaliciones más grandes, pero mucho más homogéneas políticamente. Aquí la cosa es mucho más diversa y más difícil de poner de acuerdo. Bueno, y acá está, y ustedes la pueden mirar después con calma, porque estoy seguro que la presentación quedará a disposición de ustedes, la lista de reformas que el gobierno anunció que quiere adelantar durante su primer año y pico, el segundo semestre de 2022 y 2023. Nos quedamos con estos primeros 18 meses del gobierno porque hay una especie como de verdad implícita en la forma que funcionan los gobiernos en Colombia, y no creo que el gobierno de Gustavo Petro vaya a ser muy distinto, y es la siguiente: el primer año es el año del presidente, el segundo año es el año del presidente y el Congreso, el tercer año es el año del Congreso y el cuarto año no es de nadie, porque ya todo el mundo está pensando en la siguiente campaña política. Entonces, lo que no haga el gobierno de Petro y en general un gobierno durante los primeros 12, 15, 18 meses, le va a quedar muy difícil de pasar después. Entonces, aquí está la lista, muy ambiciosa. Y en rojo resalté las reformas que tienen implicaciones económicas directas. Todas las reformas tienen implicaciones económicas, pero directas las resalté en rojo. Y dentro de la lista está, por supuesto, para este semestre, la reforma tributaria, que es una reforma que se requiere para poder gastar en esas zonas pobres que están esperando tanto del gobierno que eligieron. Para después, le hace para el próximo año, están otras reformas también resaltadas en rojo, y las voy a mencionar rápidamente porque son muy importantes. Primero, el plan de desarrollo. El plan de desarrollo en Colombia es una ley que obligatoriamente tiene que discutirse entre febrero y mayo del año que sigue al momento en que se elige el presidente. Entonces, entre febrero de 2023 y mayo de 2023 se discutirá esta carta de navegación tan importante que tiene el país y tiene que ser aprobada por el Congreso. Pero hay otras tres que son marca mayor: la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma al sistema pensional. Esas tres reformas son las que yo veo, no que no vaya a haber ningún tipo de reforma en ese frente, pero va a ser muy difícil con un Congreso tan heterogéneo hacer reformas realmente profundas a esas tres cosas. Y en ese sentido, la división de poderes va a cumplir con su cometido, y es, entre todos nos vamos limitando el alcance de las cosas que podemos hacer. Entonces, pues esperemos que sea así. Vamos a entrar ahora a hablar de la reforma tributaria, que entre otras no sé muy bien cómo estoy de tiempo. ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Sigo? Bueno. Bueno, muy bien, vamos bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Entonces voy a tratar de no demorarme mucho más, y si descuadro les pido disculpas. Bueno. Entonces, aquí hay una radiografía de cómo gana ingresos la gente en Colombia. Entonces, si ustedes van recorriendo la tabla de para abajo, van a ver desde las personas que menos ganan arriba hasta las que más ganan. El 10%, las que ganan el 10% de un salario mínimo, la cuarta parte de un salario mínimo 2, 3, hasta los más ricos de Colombia. Y el número de la derecha es qué porcentaje de los colombianos ganan ese ingreso o menos. Entonces, váyanse, por ejemplo, a la fila que dice un salario mínimo. ¿Qué dice el número de la derecha? 45% de los colombianos ganan un salario mínimo o por debajo de un salario mínimo. Y pues bueno, así sucesivamente. Y hay tres líneas rojas en esa tabla. La primera, la que está más arriba, que está entre 1 y 2, busca ilustrar el siguiente punto. Si ustedes miran el promedio de las grandes economías latinoamericanas, a partir de qué ingresos la gente tiene que empezar a declarar y pagar renta, lo que uno se encuentra es que ese número, grosso modo, coincide con el PIB per cápita del país. En Colombia, si ustedes toman el PIB y lo dividen por el número de habitantes y lo dividen por 12, eso les da 1.8 millones de pesos al mes. Ese es el ingreso promedio de los colombianos. Obviamente hay gente que gana mucho menos, gente que gana mucho más. Entonces, si Colombia pusiera a tributar, como todo el resto de países de América Latina, a las personas que ganan 1.8 millones de pesos o más, tendríamos tributando más o menos al 27% de los colombianos. Pero Colombia
por razones que son muy propias de nuestra idiosincrasia, no está conectada con ese promedio latinoamericano. Aquí no tributamos a partir del PIB per cápita. Aquí tributamos a partir de 2 veces más que eso, que son 4 millones de pesos. Que, como está fácil el salario mínimo en 1 millón, pues son 4 salarios mínimos. Entonces, si ustedes miran la segunda línea roja, cuántas personas ganan menos o cuántas ganan más de 4 salarios mínimos, ahí ya no es el 27% de la gente, sino es como el 13% de la gente. Por razones que, como les digo, son muy propias de nuestra idiosincrasia, nosotros, frente a otros países parecidos a nosotros, no Dinamarca ni Suecia, decidimos que no vamos a poner a tributar a una tercera parte de la población, sino solo al 13%. Pero después viene la tercera raya, que es el grupo de personas en las que se quiere enfocar esta reforma tributaria que se acaba de presentar, que son las personas de más de 10 millones de pesos, que si ustedes van y buscan en la tabla, hasta 10 salarios mínimos gana el 97% de la gente, o sea, de 10 millones para arriba solo gana el 3% de la gente. Entonces, no vamos a poner a tributar al 30%, ni vamos a cambiar las reglas al 13%. Vamos a poner a tributar solo al 3% de la población. Entonces, aquí no se está ni mejorando la base de la tributación, ni nos estamos pareciendo más a los demás países de la región. Aquí va a haber una concentración pues, que ustedes ya han tenido oportunidad de conocer. Bueno, acá está una, ¿cómo se llama? Como una taxonomía que hace el DANE de los colombianos divididos por sus niveles de ingreso. Igual que la inflación de las personas ricas, vulnerables, etcétera. Aquí está qué porcentaje de las personas pertenecen a qué clase social, dicho por el DANE mismo. Y la metodología que se sigue para partir la población en esos grupos se utiliza en muchos países de América Latina y está explicada allá abajo. No me voy a detener, la dejo ahí para alguien que le interese. Entonces, uno que ve, primero la línea azul. El 39% de la gente es pobre, que es el mismo número que vimos hace muchas diapositivas. Después vienen los vulnerables, que son personas que ya no son pobres, pero que muy fácilmente pueden volver a caer en pobreza. Ahí está otro 30% de la población. Y ahí ya tenemos el 70% entre esos dos. ¿Quiénes quedan? La clase media y la gente rica, la línea verde y la línea púrpura que está puro abajo. Esos dos grupos no quiere decir que sean ricos en términos internacionales, pero son relativamente las personas que tienen recursos en Colombia. Y a pesar de que sumados los dos son como el 30% de la gente, que es el grupo que tributa en otros países de América Latina, aquí decidimos que solo el 13% es el que paga y en esta reforma solo el 3%. Muy bien. Llegamos finalmente a la reforma tributaria, que va no va por 50 billones de pesos, que eso jamás en la historia de Colombia se ha logrado, sino va por 25 billones de pesos. ¿De dónde van a salir esos 25 billones de pesos? Dice el mismo Ministerio de Hacienda, 8 billones van a venir de las personas naturales que pertenecen a ese 3%, 5 billones van a venir de las empresas en general, ya vamos a hablar un poco de eso, 7 billones van a venir de las empresas que en particular extraen oro, carbón y petróleo, y otros 2,5 billones de pesos van a venir de los impuestos saludables y ambientales, aunque vamos a ver que los impuestos saludables son los que se llevan de lejos la mayoría de ese rango. Y al final hay otras medidas, y ahí se llega a los 25 billones. Entonces, no, aquí ni mucho menos vamos a entrar a mirar cada uno de los artículos de la reforma tributaria, pero vamos a hablar un poco de la filosofía de la reforma. ¿Y en qué consiste la filosofía de la reforma para las personas naturales? No se trata de subirles las tarifas, se trata principalmente para las personas de más de 10 millones de pesos de ponerle límites a lo que pueden descontar o deducir o a las rentas exentas que tienen. Es para las personas que van desde 4 millones para arriba, entre más ganen, pueden deducir más. Pero cuando llegan a 10 millones, ahí se pone un límite absoluto a las deducciones y a los descuentos, etcétera, y no importa si la persona no gana 10, sino que gana 20 o gana 50 o gana 500, van a poder seguir deduciendo lo mismo, en absoluto. Entonces, eso hace que la gente de más ingresos tribute más. A eso se le suma el impuesto al patrimonio, que si bien existe desde 2003 en la legislación colombiana, siempre que se ha puesto en el estatuto tributario se pone temporal. Lo que pasa es que cada vez que se va a vencer se pone otra vez, pero esta vez se pone permanente. Entonces llegó para quedarse el impuesto al patrimonio.
Eh, y entremos un segundo a mirar entonces cómo son los cambios. En este gráfico que es del Ministerio de Hacienda, ustedes ven en el eje horizontal niveles de ingreso mensual hipotéticos de colombianos, que van desde 6 millones, es decir, estamos por encima de los que ya tributan renta, pues, y va hasta una persona pues, que es realmente muy bien pagada, que gana 150 millones de pesos al mes. Y fíjense cómo para las primeras personas, hasta llegar a 10 millones de pesos, antes de la reforma y después de la reforma no le cambia la forma de pagar impuestos. Pero después de 10 millones sí empieza a mostrarse cómo del mundo de hoy, que es la línea azul oscura, se pasa al mundo de la reforma, que es la línea verde o azul clarita. Y para una persona de altos ingresos, su tasa efectiva de tributación va a pasar del 16 al 30, casi que se va a duplicar. Entonces sí va a morder muy fuertemente ingresos en personas de altos ingresos. Bueno, el otro tema que voy a mencionar de las personas naturales rápidamente, porque después lo retomo con las empresas, son el impuesto a los dividendos. El impuesto a los dividendos en Colombia hoy en día es del 10%. ¿Cómo se va a volver? Se va a volver un impuesto de la tabla normal. Es decir, la gente que reciba muchos dividendos no va a pagar el 10, sino va a pagar hasta el 39% por los dividendos que reciba. Y las pensiones les va a pasar lo mismo. Pues lo mismo es que hoy en día no pagan y ahora van a pagar con la tabla. Entonces, si ganan mucha plata, eventualmente pueden enfrentar tarifas del 30 y pico %. Bueno, ahora pasamos a las empresas. Y voy aquí a empezar a meter el acelerador para no excederme mucho del tiempo. Este tema no se menciona mucho, pero a mi modo de ver, debería mencionarse mucho más. Y es que el ICA, que hoy en día es descontable de renta, va a volverse nuevamente, porque así era antes, va a volverse deducible de renta. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes saben que uno puede descontar el 50% del ICA. Entonces, si yo pagué 120 pesos de ICA, puedo descontar 60. ¿Qué quiere decir descontar 60? Que al impuesto de renta que tengo que pagar, le resto 60. Ahora se va a volver deducible. ¿Qué quiere decir? Que esos 60 pesos, es decir, el 50% del ICA, lo voy a meter como otro gasto dentro de mi declaración de renta. Y el beneficio que voy a tener es solo el 35% de eso. Entonces, en plata blanca, en vez de poder quitarle el 50% del ICA a la renta, le voy a poder quitar solo el 17,5% del ICA a la renta. Desde ahí sale la mayoría de los 5 billones que le van a sacar a las empresas. ¿Okay? Lo otro que van a hacer con las empresas se parece a lo que le hacen a las personas naturales. Las personas naturales tienen beneficios de muchos colores y sabores. Si ahorra en AFC, si tiene pensiones voluntarias, si tiene un hijo a cargo, si tiene salud prepagada, etcétera, etcétera. Hace unos años el gobierno decidió, a mí no me gustan todas esas exenciones sumadas. Entonces, en vez de pelear cada una, porque eso es dificilísimo, porque cada exención tiene un dueño por ahí, le voy a decir al contribuyente, meta lo que quiera, y yo le pongo un techo. Usted verá que mete, pero no se puede pasar del techo. Ese techo va a pasar para las personas naturales en esta reforma como de 200 millones de pesos en deducciones, como a 60 millones de pesos en deducción. Y le van a hacer a las empresas algo parecido. Hay un tratamiento súper diverso entre sectores a la hora de hablar de impuesto de renta. Entonces el gobierno, en vez de decir voy a atacar esta deducción, voy a atacar esta otra, aunque hay muchas que explícitamente deroga en la reforma, lo que dice es la suma de los beneficios ya no va a poder ser más del 3% de la renta líquida. Punto. No me importa usted en qué sector esté, si es forestal, si es de cemento, si es lo que sea, 3%. Entonces ahí hay una limitación importante. Y después vienen los impuestos a las empresas que producen petróleo, oro y carbón. Entonces, a esas las van a agarrar por dos frentes. Primer frente, si venden su petróleo, su oro y su carbón a precios inusualmente altos, le va a cobrar un impuesto que puede ser hasta el 10% de lo que exporte. ¿Qué es inusualmente alto? Empiezo por hacerles una pregunta rápida. ¿En cuánto está el petróleo hoy por hoy? ¿En cuánto? Como en 100, 90 y pico % de dólares el barril. Entonces la reforma dice, todo lo que esté por encima de 48 dólares el barril es extraordinario. Todo lo que esté por encima de 87 dólares la tonelada de carbón es extraordinario y la tonelada está en 100 y pico dólares. Y todo lo que esté por encima de 400 dólares la onza Troy de oro, que el oro está por encima de 1.000 dólares la onza Troy, es extraordinario. Entonces ahí van a poner a las empresas a pagar.
Pero el otro frente en que las van a poner a pagar está en el cuadrito con el dibujito de la derecha. Y es que hoy en día en Colombia, y eso ha sido así desde siempre, las regalías que pagan las empresas que explotan oro, carbón y petróleo, tienen que pagar unas regalías a los municipios y departamentos, pero esas regalías después las pueden deducir del impuesto de renta. Lo que dice esta reforma es que ya no van a poder ser deducibles del impuesto de renta. Entonces, en Colombia, que se pagan por ahí 9 billones de pesos de regalías al año, pues el costo va a ser no poderlas deducir, ya la tercera parte, un poquito más, por ahí 3 y pico de billones de pesos van a pagar de más en impuestos las empresas extractivas. Un problema que no voy a mencionar acá, pero que ustedes van a ver mucho mencionar en los periódicos en estos días es el siguiente, y es lo que tiene muy preocupado al mundo empresarial es no solo lo que está pasando con los impuestos de las personas naturales y los impuestos de las empresas, sino el efecto combinado. Es decir, cómo va a quedar la tasa de tributación de las empresas, incluido el tema de los dividendos. Entonces, ayer en Cartagena hubo en el Congreso de la ANDI, el director de la ANDI mostró que, de acuerdo con los cálculos que ellos hicieron, la tarifa combinada en Colombia va a pasar del 42% al 63%, cuando uno combina el impuesto de renta a las empresas y los dividendos, que eso, por supuesto, pues con la inversión es muy amigable. Y ya entrando a la recta final, pues termino con dos impuestos que complementan la reforma. Primero, los impuestos ambientales, que son los impuestos a las bolsas plásticas de uso único y la ampliación del impuesto al carbono, que pues digamos se están utilizando en muchas partes del mundo, pero el mismo gobierno no espera mucho recaudo de ellas. Ustedes lo ven arriba en el título, dice el recaudo del impuesto a los plásticos de un solo uso, ahí donde dice recaudo, 400.000 millones, que suena a un jurgo de plata, pero pues para una reforma de 25 billones pues no es mucha plata, y 240.000 millones por el impuesto al carbono. Donde sí van a conseguir más plata es en los impuestos denominados saludables, a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, que esperan, si ustedes ven ahí en el título donde dice recaudo, esperan recibir 1 billón de pesos del impuesto a las gaseosas, o de las bebidas azucaradas más bien, y más de 1 billón de pesos, 1.1 billones de pesos de los impuestos a las comidas ultraprocesadas. Este va a ser probablemente, y ustedes ya lo empezaron a ver, el frente más discutido de la reforma, porque pues gaseosas y comidas ultraprocesadas compra todo Colombia, ¿no? Entonces el impacto que va a tener en el presupuesto de las familias con menos ingresos, pues ahí va a estar la discusión. Muy bien. Entonces termino con las siguientes reflexiones rápidamente. Primero, el gobierno Petro entró pisando fuerte. Las reformas tributarias en Colombia por lo general siempre se presentan en octubre. Esta vez la presentó al otro día de llegar, el 8 de agosto. Sin embargo, y como consecuencia de lo que ya hablábamos de la forma en que está conformada la coalición en el Congreso, varios de los anuncios más radicales que tenía la campaña de Gustavo Petro se han moderado durante, ya digamos, a medida que nos acercamos a la posesión y ahora que ya Gustavo Petro es presidente. Eso se debe a la composición de la coalición del Congreso, pero también se debe a que el ministro de Hacienda es José Antonio Campo. José Antonio Campo es, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, porque imagino que la mayoría sí, es una persona con una trayectoria muy grande, con unas espaldas muy anchas, por decirlo de alguna manera, que es una persona que le puede hablar de tú a tú al presidente. Y estoy seguro que José Antonio Campo le dijo, oiga, la transición de salirnos del petróleo rápido, ojo, eso es peligroso porque perdemos ingresos fiscales, externos, todo esto hay que hacerlo con juicio. Y yo estoy seguro que José Antonio Campo es un polo a tierra dentro de la forma en que se están haciendo las cosas en el gobierno, y la reforma tributaria sería muy distinta si José Antonio Campo no estuviera. Pero José Antonio Campo es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y dicen las malas lenguas que la universidad le dio permiso por 18 meses no más. Entonces la gran pregunta es qué va a pasar el día que se vaya José Antonio Campo. ¿Será que va a llegar otro ministro con espaldas anchas o otra ministra con espaldas anchas que va a hacer entrar en razón al presidente y lo va a conectar con polo a tierra? ¿O será que el ala un poco más radical de la administración va a empezar a tratar de avanzar cosas que probablemente sean más nocivas para la economía? No porque lo haya dicho Gustavo Petro, pero mucha gente dice, no, es que como es de la izquierda, entonces va a llegar acá para quedarse y no quiere quedarse 4 años, sino quiere quedarse 30.
yo la verdad eso lo veo muy poco probable. Lo veo muy poco probable porque la gente cuando dice eso dice, no, pero es que fíjese, Chávez llegó a Venezuela y entonces él decía que no quería quedarse, pero como tenía el Congreso y tenía el ejército y tenía etcétera, fíjese, pues, entre Chávez y Maduro llevan lo que llevan. Chávez llegó como en el 98 a Venezuela. Pero yo creo que la institucionalidad colombiana es más fuerte. Y la prueba de que la institucionalidad colombiana es más fuerte es que un presidente que quiso quedarse no un periodo más, sino 2 periodos más, y que tenía más Congreso que Petro, el ejército, la popularidad por las nubes, que era Álvaro Uribe, la institucionalidad le dijo, no señor, usted se devuelve para su casa, relíjase una vez, pero la segunda ya no. Entonces yo ese riesgo lo veo bastante bajo. Tampoco creo que la independencia del Banco de la República esté en juego, porque para reformar la Constitución, que es lo que se necesita para romper la independencia del banco, ni las mayorías que vimos en los gráficos alcanzan. Entonces, ¿qué va a poder hacer Gustavo Petro? Poner 3 miembros en la Junta del banco de un total de 7. ¿Cuáles son esos 3? El ministro Campo, que ya llegó, y en 2025 va a poder nombrar otros 2. Entonces, pues seguirá habiendo mayoría de personas que venían de antes. Una cosa difícil que vamos a enfrentar, y ahora sí prometo que con esto cierro, es que como la reforma no fue de 50 billones, sino va a ser de 25, lo que yo voy a poder gastar en las regiones pobres que me eligieron como presidente va a ser mucho menor de lo que el presidente prometió. Y yo creo que eso le va a traer, como le pasa a todos los presidentes, y es que la gente empieza con muchas expectativas y los más necesitados empiezan a ver frustradas sus expectativas. Porque no llegó la carretera, no llegó el acueducto, no llegó la luz, etc. Entonces, aunque este presidente encarna las esperanzas de un grupo de colombianos que pocas veces había podido hacer llegar a personas a la presidencia, tal vez, no sé, Alfonso López Pumarejo podría ser uno de los últimos, pues como con todos los presidentes va a haber un desencanto. Y pues el péndulo de Colombia político seguirá moviéndose. Este miedo de que nos vamos a quedar por 40 años en la izquierda, yo creo que va a seguir yendo y viniendo. Y yo creo que hasta ahí cierro y les doy nuevamente las gracias por la invitación y disculpas por haberme demorado más. Gracias.